con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero por la señal de Willax Televisión Optimismo y también de PBO Radio, la radio con fe. Soy César Campos y conjuntamente con Miguel Zavala conduciremos este programa hoy que celebramos parte del conjunto de la Fiesta Patria Nacional, hoy 29 de julio. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Un gusto acompañarte el día de hoy. Y desearte también una feliz Fiesta Patria. Nosotros, como siempre, trabajando y preocupados de los segmentos mineros que son más trascendentes en este momento. Así es, desearles a todos nuestros televidentes unas felices Fiestas Patrias, sobre todo con paz social y que nuestros gobernantes siempre puedan trabajar de manera honrada y eficiente por el bien de todos los peruanos. La presidenta Dina Boluarte, en su mensaje a la Nación el día de ayer, ha abordado de alguna manera todos los aspectos que nos conciernen al sector de la minería. Nosotros ofrecemos en los programas subsiguientes analizar con más detalle cada uno de los alcances de lo que ella ha ofrecido. Por el momento estaremos con el ingeniero Henry Luna, quien es presidente del Instituto Geológico Minero Metalúrgico INGEMET, con quien vamos a justamente hablar acerca de las condiciones para las inversiones y sacar adelante los proyectos mineros. ¿Qué más tenemos? Así es, César. También tendremos la presencia del ingeniero Fernando Gala Soldevilla, ex viceministro de Minas y docente universitario, con quien vamos a tratar el tema articulación de entidades públicas para el destrave de proyectos mineros. Sin duda, dos temas importantes, no se pierda el programa. Mientras tanto, damos pase a Gabriela Chicoma para que nos brinde las noticias más trascendentes en la semana respecto a la minería. Estas son las principales noticias mineras de la semana. Desde septiembre, Isidro Oyola se convertirá en el nuevo gerente general de Quellaveco. El ingeniero de minas reemplazará al ingeniero Tito Cacho, quien asumirá nuevas funciones dentro del grupo Anglo American. Compañía Minera Raura culminó la construcción del recrecimiento de Relavera Nieve Ucro 2, quinta etapa. La minera informó que durante varios meses trabajaron en la ejecución de este proyecto que les servirá para garantizar la continuidad de las operaciones en Raura de manera sostenible en el mediano plazo. El Ministerio de Energía y Minas aprobó el formato unificado para la declaración de cumplimiento de los compromisos sociales voluntarios de las operaciones mineras, de hidrocarburos y de electricidad. La finalidad es contar con un documento que permita a los titulares declarar las actividades que ejecutan en sus áreas de influencia social y el avance porcentual en el cumplimiento de los compromisos asumidos. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Tal como habíamos anunciado, tenemos el gran placer de contar en nuestros estudios con el ingeniero Henry Luna. Él preside el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMET y por supuesto colabora siempre con Rumbo Minero constantemente. Ingeniero Luna, siempre es un placer tenerlo acá en nuestro programa. Muy agradecido por la invitación y estamos llanos a contestar todas las preguntas. El tema, tal como habíamos anticipado, son las condiciones y las inversiones para sacar adelante los proyectos mineros. Y ciertamente vivimos una realidad. El Perú produce 8 de los 17 minerales críticos para la transición o la llamada transición energética. Esto es, contamos con cobre, hierro, plomo, molibdeno, plata, zinc, indio y grafito. ¿Qué es lo que debemos hacer desde el sector privado? Así como cuál debe ser el rol del Estado para fomentar mayores inversiones en estos rubros. Sí, efectivamente, según el Banco Mundial, prácticamente de los 17 elementos estratégicos tenemos 8, a los cuales le vamos a agregar el manganeso, que también producimos. Okay. Pero también tenemos potencial seguramente de litio, de vanadio, de níquel, ¿no? Y entre otros elementos. Entonces, ¿qué necesitamos para poder abastecer al mercado mundial en este momento? En primer lugar es incrementar la producción de cobre, que es el elemento más importante para esta transición energética. En el Perú tenemos una importante cartera de inversiones, principalmente de cobre. Entonces tenemos que concientizar a nuestras autoridades, a nuestros gobernadores regionales, a nuestras autoridades locales e incluso llegar a las comunidades para hacer ver
la importancia de poner en marcha toda esta cartera de 53.000 millones de dólares. No solamente poner en marcha, sino también garantizar las mínimas condiciones sociales y políticas para que esto se pueda producir. Todos los indicadores, incluso las clasificadoras de riesgo, señalan que las inversiones no se promueven en el Perú ni se advierten por el clima social y político que vivimos. Claro, pero aparte de que nosotros tenemos un gran potencial minero en el Perú, pero lo que nos falta, en el ranking mundial, digamos, estamos primeros en lo que es producción. Estamos entre los 10 principales países del mundo. También estamos entre los 10 principales países del mundo en reservas, o sea, en exploraciones mineras. Pero lo que nos falta es desarrollar la parte metalúrgica. Y creo que si nosotros ponemos en marcha nuevas operaciones metalúrgicas, vamos a tener todos los elementos que requiere, digamos, el cambio de matriz energética, porque es ahí donde se obtienen los subproductos. Recordemos, por ejemplo, que cuando existía la Oroya, ¿no?, del Cerro de Pasco, sacábamos 32 elementos, y eso es factible. Y otra cosa también es, podemos hacerlo a través del reaprovechamiento sostenible de todos estos relaves antiguos, ¿no? Entonces, por ahí se pueden extraer muchos de los elementos estratégicos que requiere para el cambio de matriz energética en el mundo. Ingeniero Luna, mucho se ha estado hablando en los últimos días sobre el tema del oro, de la baja producción que hemos tenido y que, bueno, la tendencia en los últimos años que hemos ido a la baja en cuanto a la producción. También en lo que respecta al tema de exploraciones de este metal. ¿A qué factores usted puede atribuir que hayamos caído tanto en la producción de oro y sobre todo que no tengamos proyectos importantes, ¿no?, respecto a este metal? Bueno, lo principal, aparte en los 90, recordemos que el oro principalmente se extraía en La Libertad. En La Libertad estaban las principales operaciones mineras subterráneas. También se extraían en Arequipa. Y por otro lado, también existía oro en Madre de Dios, donde estaba el banco minero que adquiría la producción minera, ¿no?, en esa época. Entonces, eso era la base, pero a partir de los 90 entra en operación Yanacocha y también entra Barrick, dos grandes operaciones mineras con nuevas tecnologías, y eso fue lo que incrementó abruptamente la producción, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Que en los últimos años no hemos tenido nuevos Yanacochas, nuevos Piedinas, hemos tenido ya... hemos incrementado la producción principalmente en los centros mineros subterráneos. Por ejemplo, Poderosa es una de las operaciones que ha crecido. Pero también se ha extendido bastante la producción a nivel informal, a nivel de minería ilegal. Entonces, felizmente, hay algunas inversiones. Por ejemplo, hay una empresa minera canadiense, Beta Dorada, que ha ubicado plantas de beneficio en todas las zonas donde hay operaciones mineras artesanales. Y en este momento esta empresa ya es el 8º productor de oro. Entonces hay que invertir en formalizar también la minería artesanal, pero también invertir en ubicar plantas que procesen estos minerales en el Perú y que también se comercialicen en el Perú. En este momento lo que está pasando es que mucha de ese oro está saliendo de manera ilegal hacia Brasil, hacia Bolivia y hacia Chile principalmente, ¿no? Y en algunos casos hacia Europa también, ¿no? Quería retornar al tema de las inversiones, dado que el día de ayer, en su mensaje a la Nación, su primer mensaje por 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte ha abordado aspectos de la minería y sobre todo el deseo del gobierno de estimular en este segundo semestre esas mayores inversiones. De hecho, también se ha corroborado que el Estado, el gobierno central, ha transferido más de 3.300 millones de soles a los gobiernos regionales con el propósito de fomentar precisamente tales inversiones. Pero, ingeniero Luna, siempre caemos en un círculo vicioso de lo que a veces es la apreciación por parte de sectores del gobierno, del Estado, incluso de los gobiernos subnacionales, de que las mineras, las empresas mineras son casi un mini gobierno, de que ellos son siempre los responsables directos, ¿no?,
de los señalamientos que ellos hacen para atraer esa inversión y sobre todo fomentar la creación de infraestructura, escuelas, servicios de educación, servicios de salud. ¿Cómo romper ese círculo y esa mala interpretación que se hace cuando en realidad se cumple con, repito, la transferencia por regalías, canon, etcétera, todos los conceptos a los gobiernos regionales que no terminan aplicando esos recursos? Yo creo que es importante cambiar la legislación peruana, no en el tema de la Constitución ni nada por el estilo, ni en la legislación minera, sino en la ley de regionalización, porque esta ley de regionalización desgraciadamente ha fracasado desde el 2002 que se ha implementado. No se puede tener un manejo integral de la minería a nivel de país. Hemos convertido en 26 gobiernos regionales que actúan en lo que es pequeña minería, minería artesanal, y el gobierno nacional solamente ve el régimen general. Entonces hay una división entre las regiones y el gobierno central. Deberíamos ser como el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, el Midagri. El Midagri tiene direcciones regionales de agricultura en todo el país donde hay agricultura. Antes de los 90, en el Ministerio de Energía y Minas tenía las jefaturas regionales de minería en 17 zonas donde había minería. Deberíamos retomar ese modelo de que se integre la minería en una sola, se fiscalice la minería también en una sola, porque la fiscalización la vemos a nivel de mediana gran minería, pero no a nivel de pequeña minería, y sobre todo también que los fondos que se generan por la minería también se usen en las regiones y en las zonas donde están ubicados los proyectos mineros. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que ver también algo está funcionando mal, no solamente a nivel de gobierno, sino a nivel de gremios. En los 90 teníamos una Sociedad Nacional de Minería que trabajaba preocupándose de políticas de desarrollo nacional, que se preocupaba y trabajaba de manera conjunta con el ministerio para hacer un plan estratégico, ¿no? A nivel de minería del país, con toda la cartera de inversiones. Pero en los últimos años vemos que no existe esto, ¿no? Veo que más bien los gremios se reparten, este año le toca a tal empresa, a tal empresa, a tal empresa, pero ya no se está trabajando de manera integrada a nivel de sector minero. Tenemos que trabajar como un solo sector, energía y minas, donde trabaje la Sociedad Nacional de Minería, el Instituto de Ingenieros de Minas, el Colegio de Ingenieros, y también trabajemos a nivel de Ministerio de Energía y Minas, con Produce, que también ve la parte productiva, y con el Ministerio de Economía y Finanzas, que administra los fondos mineros. Correcto. Correcto, ingeniero. Quería consultarle acerca de los títulos de concesión minera. Coméntenos cuántos se han otorgado hasta la fecha durante este año, cuántas solicitudes tienen pendientes y cómo ha sido mejorando la gestión y los procesos de automatización. Bueno, el INGEMET, digamos, tiene un sistema de información muy competente, reconocido en el mundo. Eso nos ayuda a simplificar los procesos para otorgamiento de concesiones mineras, y en este momento, por ejemplo, en este año ya hemos batido un récord de los últimos años, ¿no? Hemos superado 350 títulos que antes no se llegaba a esas cantidades, ¿no? Por otro lado, la cantidad de solicitudes de concesiones mineras se mantiene a nivel de país. Y, por ejemplo, hace poco, o la semana pasada, en un solo día también una empresa presentó cerca de 90 solicitudes de petitorios mineros, ¿no? El Perú sigue siendo atractivo para las inversiones mineras, y en este momento estamos recibiendo, por ejemplo, delegaciones que vienen de Brasil, de China, de otros países, para ver también elementos estratégicos. Están buscando litio, están buscando fosfatos, roca fosfórica, están buscando níquel y grafito, ¿no? Son elementos que se requieren para el futuro. Y en este momento, nosotros como INGEMET, en la parte de geológica minera, estamos haciendo justamente prospección minera por estos productos. Y tenemos buenas noticias, por ejemplo, en el tema del grafito, ¿no? Estamos trabajando, haciendo una prospección
y hemos encontrado resultados interesantes que podrían en un futuro también convertirnos en productores. ¿Proviene ese interés de China, particularmente Canadá? ¿Nos puede contar de dónde son, digamos, las peticiones para estudiar esto? En este momento los más interesados, digamos, que habían descuidado el Perú son los de la Unión Europea, por ejemplo. Ajá. Están viniendo a América. Incluso el año pasado hicieron un evento en Chile. Este año lo han hecho en Argentina, pero están preocupados por abastecerse de estos elementos estratégicos para la industria del futuro. Y del Reino Unido, bueno, que está separado ahora de la Unión Europea. Pero todos ellos están viniendo acá, pero adicionalmente también tenemos una gran presencia de Reino Unido, ¿no? Canadá, Estados Unidos principalmente, y México en el tema del cobre, ¿no? Y por otro lado mantenemos los fosfatos con Brasil, ¿no? Muy valiosa información, ingeniero Luna, muchísimas gracias por ello. Henry Luna, presidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMET, estuvo acá con nosotros y por supuesto lo esperamos en una próxima oportunidad para dialogar ampliamente sobre todo lo que está pendiente en su cartera. Muy agradecido y quiero aprovechar como un mensaje final. En el mes de agosto, el 15 de agosto, el INGEMET cumple el 44 aniversario, entonces vamos a tener una serie de actividades durante todo el mes de agosto y esperamos contar con su participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, una feliz fiesta patria. Hacemos una pausa y regresamos aquí a Rumbo Minero. Somos la marca de lubricantes que mueve al Perú. Desde las motos que recorren las calles, hasta las maquinarias que operan en las minas. Desde los autos que te llevan a tu destino, hasta los más veloces del mundo, que necesitan un rendimiento óptimo. Móvil está presente en todos los sectores, ofreciendo lubricantes de alta calidad que cuidan el desempeño de tus equipos. Porque tu motor necesita el mejor aliado para estar en las mejores condiciones. Móvil, el lubricante número 1 del Perú. Ahora en nuestro bloque American Mining, desde Wall Street, Nueva York, quiero darle la bienvenida a nuestro editor internacional, José González. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado, Miguel. Un placer estar nuevamente en el programa. José, esta semana los Big Three, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco del Japón han tomado decisiones con relación a los aumentos en sus tasas de interés, al mismo tiempo que el oro ha seguido recuperando sus cotizaciones para llegar a los $1.962 por onza. ¿Qué está pasando en la cotización del metal precioso con relación a las decisiones monetarias globales? Es así, Miguel. Los bancos centrales de las economías que en su conjunto suman la mayor parte del PIB global han tomado decisiones en función de política monetaria que determinarán las dinámicas de la economía, los mercados financieros y los metales preciosos en lo que resta del año 2023. En cuanto a la Reserva Federal que preside Jerome Powell, la pregunta es si habrá más aumentos de las tasas en septiembre y si habrá una pausa por el resto del año o acaso un pivote, es decir, una reducción en las tasas, que es lo que esperan los optimistas en el mercado. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, por su parte ha sido clara en que la tendencia en Europa es seguir subiendo los tipos, como se dice, a las tasas de interés en España, por lo menos hasta septiembre, como medida para evitar resurgimientos inflacionarios. Kazuo Ueda, del Banco del Japón, tiene una labor distinta en la medida que la nación ha vivido un ciclo deflacionario prolongado en el que la tarea ha sido mantener una política monetaria laxa a pesar de recientes picos inflacionarios. Lo cierto es que los tres bancos centrales han dado indicaciones de establecer pausas en sus políticas monetarias en la medida que la desinflación pareciera estar dando efectos. La inflación de los Estados Unidos, por ejemplo, pasó del 9.1% en marzo del año pasado a 3 meses el mes pasado, con lo cual la subida de las tasas, más allá de las decisiones que se están tomando en estas semanas, podrían atentar una temida recesión. De ahí que las cotizaciones del oro se estén recuperando, pasando de $1.943 en mayo a esos 1.963.65 que mencionas, Miguel, esta semana, en la medida que los fondos de inversión están apostando que con el fin del ciclo de aumento en las tasas, el precio del oro debería recuperarse, en la medida que el dólar se seguiría debilitando y en tanto que los contratos netos de compra en su nivel más alto desde marzo del 1922 favorecen la demanda. La cautela se mantiene, sin embargo, porque los indicadores macroeconómicos siguen siendo positivos, con el empleo muy alto. El Fondo Monetario Internacional acaba de subir sus perspectivas de crecimiento en 0.2%. Y los goldbacks, los fanáticos del oro, son los que animarán cuando la Reserva Federal anuncie formalmente
que va a dejar de subir las tasas. Interesante, José. Por otro lado, también hay un debate planteado por Goldman Sachs con relación a las cotizaciones del petróleo, que no parecieran querer recuperarse, mientras que el Banco de Inversión sostiene que esa primavera en las cotizaciones bien podría no mantenerse. ¿Cuáles son los argumentos y cuáles son las consideraciones para un potencial cambio de dirección en los contratos del crudo? Según Goldman Sachs, la industria del petróleo y gas está experimentando un auge en proyectos de inversión cuya dinámica, sin embargo, no evitaría un déficit global entre la oferta y la demanda. Según el Banco de Inversión, señala el Banco de Inversión que la industria ha emergido de un periodo prolongado de falta de inversión con 70 proyectos importantes en desarrollo en todo el mundo, que es un aumento del 25% desde el año 2020. Ahora bien, incluso con mayor inversión, señala el banco, las ganancias de producción siguen siendo difíciles de alcanzar. Muchos proyectos tardan entre 5 y 6 años en llegar al mercado, lo que significa que todavía estamos pagando por la falta de inversión en el periodo del 2015 al 2021. Dice Goldman Sachs, argumentando que incluso con el aumento del gasto de capital es muy poco probable que los productores que no pertenecen a la OPEP puedan volver a incrementar su producción. Para Goldman Sachs hay 3 factores que están animando este proceso, renovado proceso de inversión. El conflicto Rusia-Ucrania, que ha dado una nueva urgencia al CAPEX energético, la rentabilidad de las nuevas inversiones, que es mayor y ha sido alta durante los últimos 2 o 3 años, y la recuperación en la demanda posterior al COVID. Sin embargo, y a pesar de un crecimiento del gasto de capital cercano al 10% anual en el sector energético durante los próximos 5 años, el mismo aún está por debajo del pico previo a la sequía de inversión. A pesar de que el gasto de capital se está recuperando el mínimo, está muy por debajo de lo que solía ser en el periodo 2010 al 2013, mientras que la demanda ya ha superado los niveles anteriores a la COVID y está alcanzando nuevos máximos históricos. Así señala Goldman Sachs, se necesita un precio superior a los $80 el barril por Brent para que el mercado se equilibre, lo cual se alinea con un incremento del 16% en el Brent en los últimos 12 meses, que ya está cotizando a $83 el barril. Como siempre, muy claro y didácticos tus análisis, José. Muchísimas gracias y te esperamos la próxima semana. Encantado, Miguel, un placer siempre. Bien, si usted quiere saber de este y otros temas, no se olviden de entrar a www.rumbominero.com y descargar nuestra revista digital sin costo alguno. Bien, ahora los dejamos con el bloque del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. Perumin es la convención minera líder en Latinoamérica y el mundo. Reúne a los líderes y profesionales de la minería durante una semana para debatir acerca de temas de interés nacional e internacional del sector. Con el propósito de intercambiar conocimientos, presentar avances tecnológicos, promover la inversión y fortalecer el sector. Perumin tiene como objetivo principal el promover el intercambio de conocimientos, experiencias y tecnología en el sector minero, así como fomentar el diálogo y la cooperación entre los actores involucrados en la industria minera en el Perú y a nivel internacional. La minería es un sector fundamental para el desarrollo del país y es crucial llegar a un entendimiento de manera abierta y consensual. El mensaje es acerca del rol fundamental que tiene el sector minero en el país. Es un motor para el desarrollo económico y es de suma importancia para nosotros transmitirle al público que la minería es una práctica que se realiza bajo estrictos estándares, garantizando un impacto enteramente positivo para el desarrollo del país. Del 25 al 29 de septiembre los invito a ser parte de Perumin 36. La convención minera líder en Latinoamérica y en el mundo. Los esperamos. En nuestra segunda entrevista, aquí en Rumbo Minero, tenemos el gusto de presentar ahora al ingeniero Fernando Gala Soldevilla, que ha sido, como todos recordamos, viceministro de Minas y es también docente universitario. Con él vamos a conversar un tema muy importante que ya lo habíamos anticipado, la articulación de las entidades públicas en el destrabe de proyectos mineros. Fernando, siempre es un gusto tenerte aquí en nuestro programa. César, Miguel, un gusto estar con ustedes y para conversar sobre el tema minero
para dar mis opiniones personales. Exactamente, una opinión personal valiosa, por supuesto, porque queremos que nos des tu alcance sobre este esfuerzo verdaderamente meritorio que está demostrando el sector de energía y minas para procurar lo que llaman el destrave, reducir los plazos, los tiempos en que se adjudican, por ejemplo, los permisos, sobre todo los permisos de impacto ambiental. Zafranal es uno de esos casos que al parecer ya ha obtenido muy rápidamente todo ello. ¿Cómo debe producirse lo que es el enunciado de esta entrevista, la articulación de todas las entidades públicas para que esto siga progresando? Sí, César, creo que es importante lo que tú mencionas. Hemos visto esfuerzos del ministro de Energía y Minas en destrabar los proyectos, ha tenido mucho acercamiento con las empresas, entiendo. También el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una dirección general que hace seguimiento a las inversiones, lo cual está muy bien. Pero creo que necesitamos algo más, ¿no? El sector minero es un tema es transversal. No solamente intervienen en los permisos y en la normatividad el sector de energía y minas o el sector de economía y finanzas. Muchos permisos, como tú lo has mencionado, son dados por el SENACE, que depende del Ministerio del Ambiente. Hay permisos del Ministerio de Cultura, hay permisos de transporte, hay permisos de agricultura con el tema del agua. Hay normatividad que no la da el ministerio, sino el Congreso en el caso de leyes. Entonces necesitamos tal vez una política minera un poquito más amplia, ¿no? Un acuerdo nacional seguramente sobre el tema minero. Pero claro, primero hay que definir si todos estamos de acuerdo que la minería es importante o no es importante. Bajo esa definición, si todos los entes consideran que es importante, deberían buscar acuerdos nacionales y políticas de gobierno donde intervengan no solo el Ejecutivo, sino también el Legislativo, los gobiernos regionales, y así todos caminemos en un mismo sentido. Creo que eso hay que llegar en el tiempo. No basta con las buenas intenciones del ministro, porque no es el ente único que decide las inversiones mineras. Ingeniero, también hace algunas semanas el ingeniero Víctor Gómez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, manifestó que la inversión minera para este año bordearía un promedio de los 3.500 millones de dólares, un poco cifra que dista o contradice lo que había dicho el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, que era un promedio de 5.600 millones de dólares. ¿Cuál cree usted que sigue siendo el principal o los principales obstáculos para poder tener un flujo de inversiones continuo? Entiendo yo que Víctor Gómez, por ser presidente nacional de Minería y Petróleo, tiene cifras más reales, directas de las empresas. Yo estuve revisando un poco las estadísticas del ministerio de enero a mayo de este año y efectivamente vemos una reducción de las inversiones de 20% respecto al año pasado. Si se sigue esa proyección, la tendencia sería llegar a 4.200 millones, más o menos, que un poco se acerca a lo que indica el ingeniero Víctor Gómez. ¿A qué se debe este tema? Porque no tenemos grandes proyectos listos para empezar a construir. Cuando se dieron las cifras en el año, hace 10 años o un poco más, de 8.000, 9.000 millones de inversión minera, era porque estaban los proyectos grandes como la Bambas, la ampliación de Cerro Verde, Antapacay, Constancia, Toromocho, ¿no? Y actualmente no tenemos proyectos grandes listos. Me refiero a La Granja, Michiquillay, Galeno, Conga, Tía María, que son los más grandes proyectos que tenemos, todos bordean los 3.000 a 5.000 millones, pero no están listos todavía. Entonces, eso hace que el tema, el monto de inversión anual haya bajado al menos este año. ¿Por qué sucede que estos proyectos no están listos? Creo que hay que entender bien la cadena de valor de un proyecto. ¿Qué se requiere para que un proyecto salga o decida finalmente la construcción, que es lo importante? ¿No? Primero, tener el recurso minero, o sea, las exploraciones. Situación que se da en estos casos porque ya todos han terminado de explorar. Segundo, tener el estudio de factibilidad técnico-económica terminado. Algunos de estos proyectos que he mencionado grandes todavía tienen algunas dificultades técnicas que están solucionando. Tercero, los permisos. Cuando hablamos de permisos, no solamente es el permiso del Estado, hay el permiso también de la sociedad, la licencia social, digamos, ¿no es cierto? Y también de la misma empresa. Cuarto,
se requiere financiamiento. Y quinto, finalmente, la empresa analiza el riesgo. Así tenga todos los otros componentes del proyecto, si ve mucho riesgo, no lo va a hacer todavía el proyecto. Entonces, a veces la visión de que están hechos los proyectos es, no, ¿todos están en conflicto social? No necesariamente. Es por algún punto de la cadena. Posiblemente la mayor parte sea por temas sociales, como es el caso conocido de Conga o Tía María. Pero hay otros que tienen problemas técnicos solucionando, otros están buscando los permisos, otros buscando financiamiento y otros que han evaluado el riesgo y que no es conveniente por ahora construir, ¿no? Hace poco fue de público conocimiento que Yanacocha Sulfuros, que es un proyecto que tenía todo listo, ¿no? Permisos, estudio de factibilidad, financiamiento, decidió por un tema empresarial y de riesgo seguramente diferir la inversión para el 25. Entonces, son estos puntos que hacen que a veces pues, no estén listos los proyectos todavía. Y en cuanto al eje social, que es muy importante y tú lo acabas de mencionar, la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible ha planteado la creación de un sistema nacional de transformación de los conflictos sociales. Esto con el propósito de optimizar el rol del Estado, permitirle un seguimiento de los acuerdos y también, de alguna manera, identificar a todos los actores que pueden participar, que a veces siempre queda algo pues, al final de la línea que necesita emitir una voz y no se le ha consultado. ¿Qué piensas tú de esta propuesta? Me gusta en el sentido siguiente, ¿no? Me gusta mucho el nombre, ¿no? Es transformar los conflictos sociales ¿en qué? En oportunidades de desarrollo, crecimiento y cierre de brechas. Ese debe ser el concepto. Ahora, entiendo que ahí se ha planteado que el ente rector de esta comisión sea el viceministro de Gobernanza, ¿no? Y que tenga como finalidad gestionar mejor los conflictos, con un enfoque territorial. Y creo que este es el tema central, César, Miguel, ¿no? Todos reconocemos la importancia nacional que tiene la minería, ¿no? En cuanto a exportaciones, divisas, impuestos, creciente el PBI, perfecto. Y tal vez lo que vivimos en las ciudades sentimos mejor ese beneficio, pero en las regiones no se ha dado en el mismo nivel ese beneficio por X motivos. Podemos hablar de falta de capacidades, falta de gestión, etc. Entonces, creo que tiene que enfocarse en el futuro, el crecimiento de la minería, que va ligado también a los conflictos sociales, a cómo enfocar el crecimiento del territorio. Creo que ese es el punto central en estos tiempos. Ahora, ¿qué hay que hacer para esto? Creo que tenemos que cambiar un poco el esquema, ¿no? Siempre se piensa, el gobierno crea una comisión y a partir de ahí dicta los lineamientos para que crezca el desarrollo territorial. A lo mejor hay que cambiar de otra manera, hay que empezar de abajo. ¿Quiénes son los que viven en el territorio permanentemente? Las comunidades, la población y las empresas que actúan en la población, en el territorio, que están 30 años o 40 años. Se instalan ahí, están los campamentos, están los trabajadores, están los gestores. Mientras que los gobernantes están 5 años y cambian. Entonces tenemos que, esta política de desarrollo territorial tiene que nacer de abajo hacia arriba. O sea, con participación de las empresas, no solo terminar todas las que actúan en el territorio y por supuesto de la población de la zona. Tienen que ser escuchadas, porque ellos son los que mejor conocen el territorio. Y para eso se requiere también políticas públicas potentes que fortalezcan a la población y capacidades de gobiernos regionales y también dictar normas favorables a la inversión minera. Ese es el enfoque que debe darse en este concepto. Ingeniero, queríamos tener también su opinión acerca de cómo va el avance del tema de la formalización minera, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, hace unos días se ha hablado de la baja de la producción del oro, ¿no? A pesar de tener un gran potencial de este recurso, la producción con el pasar de los años ha ido bajando. También no tenemos proyectos de exploración o proyectos mineros de gran escala no cercanos. ¿Cuál es su opinión acerca del tema también de cómo se está manejando el tema de la minería ilegal, ¿no? También ya que hay movidas en el Congreso indicando pues, que ahora toda la maquinaria que se incauta por el tema de la minería ilegal no debe ser destruida, sino dada a los gobiernos regionales, y que esto podría un poco bloquear o va a ir en contra de la lucha que se está haciendo contra esta minería ilegal.
Bueno, claro, el tema del oro es importante. Si bien es cierto, el futuro del país en cuanto a minería está en el cobre, efectivamente la producción de oro se ha reducido, ¿no? Hace 10 años estábamos en 164 toneladas, ahora estamos en 97. ¿Por qué se ha reducido la producción de oro? Porque básicamente los grandes yacimientos de oro, que eran Yanacocha y Barrick, Yanacocha bajó su producción de 45 toneladas a 7 toneladas y Barrick de 30 toneladas a 3 toneladas. Porque la mina se agota, ¿no? Y no ha habido el reemplazo. Es público conocimiento que Conga, que iba a reemplazar parcialmente a Yanacocha, no es viable socialmente en estos momentos y eso ha hecho que la producción de oro en el Perú haya bajado. No toda mina requiere de inversión permanente y ahí vemos resultados en el caso del oro. El primer productor de oro ahora es Poderosa. Poderosa es una mina, entre comillas, mediana, pequeña. Y es la primera productora con 9 toneladas en estos momentos, ¿no? Entonces, miren el impacto pues, que tiene estos proyectos grandes en oro, ¿no? Hay otros proyectos de exploración de oro, pero son muy pequeños. Hay 18 proyectos en exploración que todavía van a demorar 10 años y son pequeños y todos estos en conjunto yo diría que van a alcanzar la misma producción de Conga. Si sacáramos Conga, claro, estaría la solución al problema. Pero lastimosamente, pues Conga tiene problemas sociales, habrá que en un momento dado, en un momento oportuno, retomar las conversaciones para poder reactivar. Ahora, ¿cuánto interviene también la minería informal? Ese es un tema tal vez también importante, ¿no? El proceso de exploración pues, es un poco lento, hay dificultades, especialmente en la propiedad del terreno, en los permisos. Yo creo que todos hay que insistir con el tema con los mineros informales que realmente quieren formalizarse. Hay que nuevamente hacer una depuración y los que quieren ponerse aquí para adelante con ellos, porque realmente podrían aportar algo de valor también a la producción. Separándolos de la actividad ilegal, que es muy pesada. Eso no hay nada que hacer. Absolutamente, de todas maneras. Fernando, siempre es un gusto tenerte en el programa y gracias por ilustrarnos y darnos tu punto de vista sobre estos importantes temas. Te tendremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, César Miguel, muy amables. Fernando Gala Soldevilla, ex viceministro de Minas y docente universitario, estuvo con nosotros. Una pausa y continuamos con el programa. El Grupo Digama lanza la nueva multiplataforma internacional Rumbo Minero American Mining, dirigida a proveedores mineros y ejecutivos de empresas mineras en el Perú y en toda América. Anuncia en la revista Líder Rumbo Minero, su mejor herramienta de negocios en el sector minero. Más información en www.rumbominero.com. Con 16 años de exitosa trayectoria, Expo Mina Perú, el evento minero más grande e importante del 2024, abrirá sus puertas del 11 al 13 de septiembre. Expo Mina Perú reunirá a los principales proveedores mineros en una sede de 47.000 metros cuadrados que contará con más de 1.200 stands. Separe su stand y participe de la feria minera más importante del 2024. Expo Mina Perú. No lo dude más. Invierta bien. Invierta con los líderes. Los esperamos del 11 al 13 de septiembre del 2024 en el Centro de Exposiciones Jockey. Mayores informes en www.expominaperú.com. Aquí en Rumbo Minero es momento de presentar el bloque de la Bolsa del Trabajo en la minería. ¿Te gustaría formar parte de Chinalco Perú? La productora de cobre está en búsqueda de los siguientes perfiles: practicante de compras y analista de servicios generales. Para mayor información, www.rumbominero.com y jobs.curac.com.pe. Bien, hemos llegado al final del programa Rumbo Minero. Miguel, dos entrevistas muy interesantes. Me llamó la atención un aspecto señalado por Henry Luna para que los gremios, sobre todo el gremio principal de la minería, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, se involucre de repente un poco más en la planificación del otorgamiento de ciertas concesiones, de tal manera que se visualicen mucho mejor, sobre todo la inversión en los minerales críticos, que es parte de nuestra preocupación. Así es, César, y también lo dicho por el ingeniero Fernando Gala Soldevilla, en donde tiene que haber un trabajo articulado de todas las instituciones, ya que los permisos para las licencias no solamente lo emite el Ministerio de Energía y Minas, sino entre tallar el Ministerio de Cultura, Ambiente, la ANA, el SENACE, y tiene que haber un trabajo articulado para que estos permisos se hagan lo más pronto posible. Acá siempre hemos insistido, hay una tarea transversal que no se puede descuidar. Por lo tanto, no es cuestión de solamente soplarle la pluma a un sector, sino que todos puedan trabajar, como dice Miguel Zavala, en armonía. Soy César Campo, junto a Miguel Zavala hemos conducido este programa. Usted no se mueva porque viene el segmento de Perú Construye para hablar de infraestructura y construcción.